Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Martes 14 de mayo del 2024. En el episodio anterior de esta saga dedicada a las revoluciones hispanoamericanas que condujeron a las independencias, entre ellas la del Paraguay, vimos el ingreso de Napoleón Bonaparte a la península ibérica con la primera intención de destruir a Portugal, vieja aliada de Inglaterra desde que asumieron los Braganza el poder en dicho reino. Pero también el emperador de los franceses, sin mucho esfuerzo, consiguió que los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, padre e hijo, le entreguen prácticamente sin combate la corona española que terminó en manos de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Esto motivó las reacciones de numerosas juntas en las diversas provincias del mundo hispano, siendo la más famosa de ellas la Junta de Cádiz, aunque la primera de ellas, con el nombre de Junta Gubernativa Central y Suprema del Reino, se estableció el 25 de septiembre de 1808 en el Palacio de Aranjuez. Hay que señalar ese dato, muy importante. El 31 de enero de 1810, estas juntas se convirtieron en el Consejo de Regencia de España y de las Indias, con sede en Cádiz, en Sevilla, en Cádiz, Sevilla, España. Estas instituciones rehusaron reconocer el reino de José Bonaparte y proclamaron que Fernando VII era el único y verdadero rey de España, afirmando a la vez que dichas juntas actuaban en nombre de ese mencionado monarca español. Sin embargo, las camarillas herméticas revolucionarias ya estaban operando en Hispanoamérica y la Junta de Buenos Aires muy especialmente tomaría un rol fundamental para la destrucción del poder español en el Nuevo Mundo. Esto es la real historia. En los años 1806 a 1807, el virreinato de las provincias del Río de la Plata ya empezó a sentir los embates de las guerras napoleónicas. Los británicos se relamieron con la oportunidad que se les presentaba e intentaron aprovecharla lanzando una invasión contra las ciudades portuarias de Buenos Aires y Montevideo respectivamente. Era una ancestral ambición de los ingleses dominar estos puntos geoestratégicos para su comercio, pero su plan fracasó gracias a la valerosa resistencia del pueblo rioplatense. Paraguay, la provincia más antigua y más poblada del virreinato, contribuyó con aproximadamente 1.500 soldados y todo su armamento para la reconquista y defensa de las ciudades portuarias de Buenos Aires y Montevideo. Uno creería que tras el atronador triunfo de las armas rioplatenses contra las ambiciones británicas, todas las provincias estarían más unidas que nunca en el destino común y en la lucha contra los enemigos de la hispanidad. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Durante la primera fase de las invasiones inglesas, el virrey del Río de la Plata era don Rafael el Marqués de Sobremonte. Este hombre, militar experimentado,
siguió un viejo plan español cuando aconteció el ataque de los británicos. Este plan consistía en trasladar la capital del virreinato a Córdoba, cosa que se hizo, para organizar desde allí un contraataque que sería fácilmente victorioso, pues las fuerzas que los ingleses podían amontonar en Buenos Aires y en Montevideo siempre serían limitadas y estarían también muy alejadas de sus puertos de abastecimiento, mientras que los virreinatos españoles en América fácilmente podrían imponer su superioridad numérica, material y logística sobre la balanza, echar sobre la balanza eso y recuperar sin muchas dificultades a Buenos Aires y Montevideo. Ese era el plan estratégico. Y hay que decirlo, este método de sobremonte que ya venía de antes fue exitoso en cierto sentido, pues consiguió casi todos sus objetivos. Solamente falló en un punto que no dudarían en restregárselo en la cara. Cuando emprendió el repliegue, luego de explotar varios puentes y hacer una retirada estratégica, por razones hasta hoy no bien explicadas, los españoles y criollos olvidaron llevar a Córdoba gran parte del tesoro de la Real Hacienda de Buenos Aires. Y por supuesto que los ingleses, piratas y ladrones contumaces, no dudaron en saquear y llevarse para ellos hasta el último doblón que allí encontraron. Cuando el puerto de Buenos Aires fue reconquistado, los criollos de dicha ciudad hicieron severas acusaciones, mayormente infundadas, contra el marqués de Sobremonte, y sin consultar con nadie, ni con España, ni con las demás provincias, los criollos de Buenos Aires derrocan a Sobremonte y el 10 de febrero de 1807, por aclamación, nombran a Santiago de Liniers como el nuevo virrey de las provincias del Río de la Plata. Es importante señalar aquí que en Buenos Aires ya estaba instalada prácticamente desde inicios del siglo XVIII, 1716 aproximadamente, una empresa que se conocía como el Real Asiento de Inglaterra. Y este Real Asiento de Inglaterra realizaba todo tipo de contrabandos y de comercios con la Gran Bretaña, o la Britania más bien. Lo de gran hay que quitarle y tenemos que desprogramarnos cerebralmente para no decirle más Gran Bretaña. Es Britania, punto. Y este lugar era una pequeña camarilla hermética que funcionaba como un foco infeccioso, y muchos criollos y patricios porteños estaban ya sumamente vinculados a los intereses del comercio británico a inicios del siglo XIX. Justamente por este Real Asiento de Inglaterra, por los contrabandos, las piraterías y el comercio, entre comillas, que realizaban allí, y también porque existían sociedades secretas, masonería, hablamos de la masonería, en donde varios miembros de la élite portuaria criollo porteña ya estaban metidos hasta los tuétanos con los ingleses. Entonces, esto es muy importante señalarlo. Hay varios archimasones dentro de la independencia o dentro de la Revolución de Mayo. Hay varios archimasones dentro de la Revolución de Mayo. Como dijimos, Santiago de Liniers fue designado virrey de las provincias del Río de la Plata. El conde Liniers era entonces gobernador de las Misiones del Paraguay y junto a Bernardo de Velasco, que también era gobernador, pero de la Intendencia del Paraguay, ambos fueron los principales líderes militares en los triunfos contra los ingleses en 1806-1807. De hecho, que Velasco y Liniers eran sumamente amigos. Y cuando Liniers asume el virreinato del Plata, le entrega a Velasco la administración de las misiones del Paraguay, que a partir de ese momento se convierte en la gobernación e intendencia del Paraguay y las misiones.
Ya fue sumamente sospechoso el derrocamiento unilateral del Marqués de Sobremonte, realizado por los criollos porteños. Pero en medio de la algarabía popular por la victoria contra Inglaterra, este movimiento subversivo pasó relativamente desapercibido. No obstante, la élite portuaria bonaerense le cobraría un gustito a esto de realizar por su propia inspiración y sin consultar a nadie este tipo de maniobras levantiscas. Y ya hablamos de las sociedades secretas vinculadas con las cámaras de comercio y con el Real Asiento de Inglaterra. Es importante señalar que en enero de 1809, con apoyo de la Junta de Montevideo, los criollos exaltados de Buenos Aires llevaron a cabo una asonada con intención de deponer a Liniers ya entonces, movimiento revolucionario que fracasó pocos días después. Es importante señalar que la Junta de Montevideo fue anterior a la de Buenos Aires y las desavenencias entre ambas juntas, la de Montevideo y la de Buenos Aires, las envidias, las rencillas, los odios entre los miembros de estas juntas, también fueron fundamentales para los acontecimientos que conducirán al rompimiento del virreinato de las provincias del Río de la Plata. Tal y como sucedió pues con Sobremonte, apelando a las más variopintas e infundadas acusaciones, las logias porteñas y montevideanas esparcieron la versión del que el conde de Liniers era un afrancesado que pretendía entregar el virreinato a los Bonaparte, infundio del que jamás se encontró evidencia, más allá de su nacimiento en Francia y algunas especulaciones que realizó el historiador argentino Bartolomé Mitre. El virrey Liniers es reemplazado por dudosos motivos por órdenes de la Junta Suprema en España. Recuérdese que Liniers había sido nombrado virrey por el monarca Carlos IV de Borbón, mientras que su sucesor, Baltasar Hidalgo de Cisneros, fue designado por la Junta de Cádiz. También es importante señalar que el conde Liniers nació en una región francesa cercana a la famosa región de La Vendée, en donde estuvieron los reaccionarios monárquicos franceses que se opusieron a la Revolución Francesa y que lucharon por Dios, por el rey. Y Liniers, según se cree, era de esta línea. Según se cree, era de esta línea, de la línea de los vandeanos, no de la línea revolucionaria francesa. Y con más razón, eso aumentaría en él su vinculación a los Borbones y no hacia los Bonaparte. Por eso la figura de Liniers debe ser reestudiada, profundamente reestudiada, como uno de los grandes héroes de la hispanidad. Breve fue el mandato de Cisneros, hay que decir las cosas como son. Pues el 18 al 25 de mayo de 1810, una vez más de manera unilateral, los porteños derrocan al virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, y establecen la Junta de Buenos Aires, que más correctamente debería llamarse Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Enterado de estos sucesos, el conde Liniers se reúne en Córdoba con importantes personajes, varios gobernadores, por ejemplo, Gutiérrez de la Concha, Vicente Nieto. Posteriormente se comunicaría con Bernardo de Velasco, con Francisco de Paula Sanz, que eran todos gobernadores de las provincias. Y articularon un plan para lanzar una contrarrevolución sobre la provincia rebelde de Buenos Aires. Sin embargo, los revolucionarios porteños ordenan su asesinato y el 26 de agosto de 1810, el vencedor de los ingleses, don Santiago de Liniers, conde y virrey del Río de la Plata, fue fusilado junto a sus colegas reaccionarios. Murió en el llamado Rincón de los Papagayos, según algunos, Paraguayos, según otros. Una larga historia que también se debe estudiar.
Pocas semanas después, esta misma Junta Revolucionaria organizaría una expedición contra la gobernación e intendencia del Paraguay y las Misiones, en donde el gobernador Bernardo de Velasco y el Cabildo de Asunción se rehusaron a reconocer autoridad alguna a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires y declaraban su lealtad al rey Fernando VII. Un joven idealista y de nobles intenciones, aunque quizás manipulado por las circunstancias, el general Manuel Belgrano, con 1.200 hombres bien pertrechados, partían rumbo al Paraguay el 22 de septiembre de 1810, iniciándose así la invasión porteña del Paraguay. Pero eso lo dejamos para el próximo episodio de La Real Historia. La campaña de Manuel Belgrano al Paraguay, la victoria de los paraguayos que conducirá después a la independencia del Paraguay respecto de Buenos Aires. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, etc. Compartan estos episodios, ayúdennos a que se difunda la real historia por todo el mundo. Y bueno, les agradecemos y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima, nos escuchamos más bien en la próxima ocasión. Permiso.